Bueno, el EPOC es una enfermedad básicamente de los adultos, que las siglas es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es eso, es una enfermedad que se da principalmente en los fumadores, es decir, es una enfermedad que básicamente uno podría decir que es provocada o autoprovocada en el 90% de los casos. Es una enfermedad de las vías respiratorias, donde hay una disminución de la capacidad vital progresiva. Bueno, y eso obviamente trae muchas consecuencias y un deterioro en la calidad de vida a medida que eso va avanzando. Una vez que se instala esa inflamación y se daña el pulmón, eso es irreversible. Y bueno, hay algunas medidas o algunos hábitos que se pueden evitar para poder evitar la progresión de esta enfermedad. Una vez que el daño está, pero después bueno, puede haber un tratamiento y evitar algunos factores que pueden hacer que esto no siga avanzando, ¿no? El EPOC comprende dos enfermedades, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Básicamente lo vamos a hablar en general como para que la gente sepa. Se dice que un 20% de los fumadores desarrollan EPOC. No es que todos los fumadores van a desarrollar EPOC, pero estamos hablando de un porcentaje, por lo menos en medicina es un porcentaje significativo. Los síntomas son la tos crónica con expectoración, la tos productiva, que es tos con moco, esos pacientes que están todo el tiempo tosiendo. Falta de aire, es decir, agitarse, cansarse. Primero es al esfuerzo, que eso puede ir progresando desde un esfuerzo importante hasta mínimos esfuerzos o hasta el reposo. Básicamente sería esa, es la falta de aire, la disnea, que al principio es en esfuerzo, y la tos crónica productiva, esa tos con catarro. Obviamente siempre, la gran mayoría de las veces, en pacientes fumadores. Hay EPOC en gente que no fuma, pero uno diría que es un problema básicamente de los fumadores. Después hay algunas situaciones que predisponen al EPOC a desarrollar este daño pulmonar, que es, por ejemplo, las mujeres son más susceptibles al humo del tabaco y a la lesión, los atópicos, que serían los pacientes alérgicos, los que tienen asma bronquial, esos son todos pacientes que tienen más posibilidades de desarrollar el EPOC, es decir, no es lo mismo un asmático fumador que un fumador que no es asmático, es decir, el asmático fumador probablemente tenga más chance de desarrollar esta enfermedad, que termina en los estadios más avanzados siendo incapacitante para la vida, para las actividades cotidianas. Con estos síntomas, lo que se puede hacer es consultar al médico. Por ejemplo, si un paciente tiene una tos crónica, es un fumador, generalmente son mayores de 40 años, fumadores, que tienen tos productiva o tienen disnea, es decir, sienten mucha sensación de falta de aire, se agitan cuando caminan, cuando suben una escalera, o ante esfuerzos que no son los habituales, que antes no se cansaban, o por ejemplo la bronquitis crónica es la tos productiva durante al menos 3 meses en el año, durante 2 años consecutivos. Esos pacientes que fuman, que son tosedores crónicos, que tienen la carita azulada, esos son pacientes que deberían consultar, o todo paciente adulto mayor de 40 años podría consultar. Y hay un método que es una espirometría, que en la espirometría esto es un estudio bien sencillito, donde se hace soplar por un tubito en un aparato, y eso puede medir la capacidad pulmonar y la capacidad de expirar, que es lo que se altera primero, que es la capacidad de largar el aire, vendría a ser de expirar. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, eso va decayendo en el EPOC, y eso habla de la capacidad pulmonar. Así que básicamente el diagnóstico sería clínico y con espirometría, sí. Porque esto tiene grados, ¿no? Están los pacientes, desde los pacientes que están en riesgo, que son los fumadores que no tienen EPOC, después tenemos grados leves, moderados, severos, pacientes que están en un estadio leve o moderado. Igual en cualquier paciente, esté en cualquiera de los estadios, la cesación tabáquica es lo único que modifica el pronóstico de la enfermedad, que hace o que no avance la enfermedad, o si está muy avanzada, que avance muy lentamente. Así que medidas siempre, ¿no? Inculcar, tratar más que nada también ya donde comienza el tabaquismo, que generalmente es en la adolescencia, insistir en los adolescentes, tener medidas antitabaco, porque realmente enferma gente. Uno piensa en la cardiopatía isquémica, que es el infarto, los problemas cardíacos, el cáncer de pulmón, pero hay muchos más. El EPOC también es una enfermedad incapacitante. Así que básicamente la cesación tabáquica. Otra cosa, también hay pacientes, por ejemplo, gente que trabaja, que está expuesta a gases laborales, o por ejemplo que está expuesta o que se calefacciona con leña, todos esos humos, o ser fumador pasivo, tener una persona que fuma en casa, todo eso también es un factor de riesgo para desarrollar EPOC, obviamente. Pero básicamente el consejo es dejar de fumar, y después obviamente cuando la enfermedad está instalada hay aerosoles y hay medicación como los corticoides inhalados, los broncodilatadores y demás, que mejoran la calidad de vida.
que no cambian el pronóstico de la enfermedad, pero mejoran las internaciones, disminuyen la tasa de internaciones, mejoran la calidad de vida. Ya en los pacientes que tienen EPOC, obviamente, hay grados donde hay que hacer la vacunación antigripal, la vacunación antineumonía y demás. Pero básicamente es esa, es no fumar o dejar, el que está fumando y está en riesgo, dejar de fumar.